A frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. ¿Que existe una persecución? Sí lo creo. A la ex jueza de sentencia Carla Romero no le queda la menor duda que su destitución es el resultado de una persecución política que encabeza el diputado Luis Redondo, a quien en todo momento desconoció como presidente del Congreso. De parte de la persona que me amenazó y entablé una denuncia ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y ante el Ministerio Público. Usted habla del actual titular del Poder Legislativo. Del diputado Redondo. Sí. Pero los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la amnistía política también repercutieron en la decisión, asegura Romero, para quien su despido no fue acorde a la ley, pues se basó en un estamento legal que está derogado desde hace mucho tiempo. El retraso en la emisión de sentencias, así como ausentismo laboral y sobre todo un accidente de tránsito en el que se vio involucrada en marzo de 2023, influyeron en su despido, defiende el Poder Judicial. No hay motivaciones políticas tras esta determinación, señala la supervisora general de tribunales, pues se constató a través de una prueba de alcoholemia aplicada por la Dirección de Vialidad que Romero consumió alcohol en medio de su jornada laboral. Tomamos en consideración lo estipulado por la Dirección Nacional de Tránsito en el sentido de que la prueba de alcoholemia pues nos mostraba una prueba positiva con un 90% de validez. Sin embargo, la exfuncionaria judicial aclaró que minutos después de practicada la prueba de alcoholemia se sometió a un examen de orina en un laboratorio privado que arrojó un resultado negativo y esa prueba científica debió prevalecer porque la que aplicó la policía no fue certificada por medicina forense. Recuerde que para esas fechas se encontraba el Ministerio Público y la Dirección de Medicina Forense en huelga. Y no fue hasta el mes de junio que pudieron resolver esa circunstancia. Entonces, difiere esta situación a los laboratorios certificados y el laboratorio de DIME es un laboratorio certificado. Para el magistrado de la Corte, Mario Díaz, no deben existir dudas sobre este caso, dado que la prueba de campo es la que se utiliza para los accidentes de tránsito. Además, explicó que la presidenta de la Corte se amparó en la conducta personal y trayectoria profesional de Romero para tomar una decisión acuerpada por el Pleno la semana anterior. Una decisión que fue acuerpada por todo el Pleno, excepto no participaron los tres magistrados que son miembros del Consejo de la carrera judicial. De ahí todos estuvimos en el Pleno de acuerdo en la decisión. Según se conoció, en esa sesión de Pleno no se discutió el tema de Romero, quien acudirá a las instancias locales y si lo amerita a las internacionales, dado que su salida es sin derecho a prestaciones, pese a tener una carrera de más de 30 años en el Poder Judicial. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Muy buenos días a todos, una mañana fresca, fíjese, a pesar de que entiendo que seguimos en canícula, estamos en agosto, ahora ya estamos entrando a esa época del año lluviosa. Ayer en la noche, por lo menos en el sector donde yo trabajo y resido, llovió. He consultado a mis compañeros y también que viven en zonas distantes, llovió. Creo que la lluvia fue general en toda la ciudad. Qué bien nos cayó esa lluvia de anoche entre 9 y 12. Agradezco la presencia esta mañana de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Odalis Nájera. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está usted? Gusto, un placer. Estuvo 12 horas después, menos de 12 horas después de que la eligieron en el Congreso, ¿verdad? 4 horas, para ser precisa. Sí. No durmió, yo me acuerdo que me dijo, fui a mi casa y solo me bañé y me vine para el programa. Estuvo aquí con su hija. Así es. Ya en los próximos minutos, también al lado de la abogada Odalis Nájera estará el magistrado de la Corte también, don Mario Díaz. O sea que tendremos 2 magistrados hoy. Mario Díaz y Odalis Nájera, que en este momento está ingresando al Centro de Noticias Televicentro. Me gustaría, Carlos, una cámara cuando estén entrando todos los invitados de frente a frente, si es que ingresan unos minutos después del inicio del programa. No sé, pienso yo que mejora, interesa, capta la atención del público y lo vamos a hacer. Aquí a mi derecha está el abogado Félix Ávila, ya saben ustedes,
invitado recurrente del programa, abogado penalista y ex juez de los tribunales de justicia. Bienvenido al abogado Félix Ávila. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios, aquí pues, con los amigos. Y de panelistas recurrentes aquí pues está el diputado Ramón Barrios, pero siempre su opinión le tenemos mucho respeto, nos importa y además representa un poder del Estado muy importante que contribuye al mejor análisis de la realidad nacional. ¿Qué tal, abogado? No, y también es juez de los tribunales de sentencia también. Sí. Ah, correcto, Ambos así es ambos. cierto, Sí. es cierto, sí, sí. ¿En Ambos. qué periodo? Coincidimos. Yo empecé con el nuevo Código Procesal Penal. Ellos empezaron un año antes, nosotros un año después. Tuve 14 años en el Poder Judicial. Ah, usted empezó entonces Con cuando... el nuevo Código Procesal Penal. Con Nosotros doña Vilma empezamos Morales, con el en nuevo la Corte Código de- Procesal Penal. Y si mal no recuerdo, en ese tiempo era el secretario de Seguridad Gautama Fonseca. Oscar Álvarez. Oscar Ajá, Álvarez, no sí. nosotros. Ah, bueno, Álvarez. es que yo, de Gautama recuerdo mucho su oposición a ese código. Al nuevo Código Procesal Penal. Muy garantista, dice. Ya vas a ver, me dice una vez. Ya vas a ver, me dice. Pero bueno, opiniones. Está Ruth Lafoz, la abogada Ruth Lafoz. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está? Buenos días, Renato. Buenos días a todos sus panelistas, abogados, a Félix, al abogado Barros. Sin duda que va a ser un buen tema para poder lograr conducir un mejor razonamiento para conciencia social de toda Honduras. Muy buenos días a todos y buenos días a todo su público. Y ya les diré por qué. Ya les diré por qué. Y lo vamos a plantear con la premisa que va a socializar ahora mismo Luz Madrid, Lucecita Madrid. Aquí no es de venir por parte de su servidor tomar partido. Es decir, yo en los temas, de repente yo tengo mi posición, pero aquí trato sinceramente que hago todo lo posible por manejar de manera equilibrada este asunto, aunque tenga mi posición sobre determinado tema. ¿Cómo no lo voy a tener? Y es que el ser periodista me exime de tener posición, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo controlo mis sentimientos? ¿Y cómo hago válido los principios de un periodista para ser ponderado en la moderación? Eso es otro asunto. Pero que yo tengo mi posición, la tengo. Sobre casi todos los temas que aquí debato. O mejor dicho, sobre todos los temas que aquí debato. Pero intento, se lo digo con toda franqueza, intento respetar el criterio de las partes. Porque muchas veces mis posiciones, mis posturas se modifican al escuchar argumentos de los panelistas. Y eso es bueno. ¿Y quién dice que uno tiene la verdad absoluta o es dueño de la verdad? Lucecita Madrid entonces va a plantear el tema que es importante que lo conozca usted. Adelante. Claro que sí, muy buenos días. Compartimos con ustedes el tema del día. El celo que provoca entre la ciudadanía la destitución de la jueza Carla Romero es porque Honduras ya está harta del manejo político sectario de sus instituciones. Comparta su comentario, su opinión a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en todas las redes como @FrenteAFrenteHN. También puede compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo solo en Óptica La Curazao. El celo que provoca entre la ciudadanía la destitución de la jueza Carla Romero es porque Honduras ya está harta del manejo político sectario de sus instituciones. Ya me imagino algunos de ustedes, Renato diciendo que él trata de moderar con objetividad y ya va induciendo con esa expresión. El celo que provoca entre la ciudadanía la destitución de la jueza Carla Romero es porque Honduras ya está harta del manejo político sectario de sus instituciones. Pero yo sé que entre mis panelistas, casi estoy seguro, hay algunos que van a defender, sustentar y argumentar la decisión de la presidenta de la Corte. Dice Mario Díaz que fue decisión del Pleno de la Corte.
ahí tengo un elemento, porque miren, un magistrado se ha comunicado conmigo y yo tengo todo el derecho de no revelar la fuente porque fue lo primero que me lo pidió. Y me dice que el Pleno no ha tomado ninguna decisión, así me lo dijo. Yo no sé de dónde se saca, Mario, eso de que el Pleno fue el que tomó esa decisión, dice. El Pleno no ha tomado ninguna decisión, esa fue decisión unilateral de la presidenta de la Corte, dice. Claro, no me van a obligar a revelar el nombre de ese magistrado, porque entonces estoy fallando a un principio universal del periodismo. Pero es bueno desentrañarlo, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, cuando decimos el celo es porque en esta democracia debería ser el deber de cada funcionario no manejar sectariamente sus asuntos o por asuntos políticos. Entonces hoy, con esta premisa que lanzamos al aire, intentamos desentrañar qué fue lo que pasó. Y qué bien que esté la magistrada aquí, Odalis Nájera, y que pronto esté Mario Díaz. Y estoy seguro que algunos van a estar en contra de la decisión. Ayer escuché a Germán Leicelar, el laboralista, convencido de que esa destitución está al margen de la ley. Pero bueno, qué lindo es aún debatir en democracia, con respeto y sin descalificarnos. Porque sin tener prejuicios contra Nicaragua, yo no tengo prejuicios contra un país hermano, disiento del hombre que la está gobernando. Este debate no se daría. Y si este debate se da, y si es en los canales de Ortega, seguro que expatrian a Ramón Barrios, aparece allá pidiendo asilo Félix Ávila, y a la magistrada Odalis la meten en la cárcel. Sí. Así de simple. Y yo, ¿qué decir? Buscando si es que tengo amigos, como alguien me ayuda para salir clandestinamente del país. Sí, pero bueno, entrémosle. Como está la magistrada, vamos a comenzar con ella. Realmente, abogada, ¿fue decisión del Pleno separar a Carla Romero, la ex juez de sentencia? Muchísimas gracias, Renato. Buen día a todo el público que nos sigue a través de este canal y de las diferentes plataformas sociales. Definitivamente no fue decisión de Pleno. Y esto es así porque cuando se deroga la ley del antiguo Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, vuelve a recobrar vigencia aquel decreto 5 del 2011, ¿se recuerda, sí, diputado? En donde todas las facultades se transfieren a la presidencia, a quien ostenta la presidencia. La presidencia llevó el punto al Pleno a pedir que se le respaldara en Pleno. Hubo discusión entre los presentes, excepto los magistrados que conforman el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, porque a ellos se les pidió que abandonaran la sala de Pleno, porque obviamente uno se va anticipando a que puedan haber recursos e impugnaciones. Entonces se les pidió a ellos que abandonaran el Pleno y empezamos a debatir, a hablar, y dijimos, no, presidenta, esa es una decisión suya. Incluso hubo exposiciones bastante amplias de quienes hemos estado dentro del Poder Judicial por años. Quien le habla, viene de haber estado 10 años en una primera oportunidad y luego más de 6 años en una segunda oportunidad. Entonces conocemos muy bien el Poder Judicial. De hecho, su servidora ha sido inspectora adjunta de tribunales y me puedo preciar de decir que conozco casi el 90% de los funcionarios y empleados judiciales, su andar, su pensar, su actuar. Y hubo diálogos y finalmente le dijimos, no, presidenta, nosotros respaldamos la decisión que usted tome, pero esa es una decisión suya. De hecho, ese pleno fue la semana pasada, hace 9 días, hoy, que se produjo ese pleno. Y ya usted ve que la decisión se toma hasta el día de, no sé si ayer o el 21 creo que se tomó, o fue notificada ella el 21 de su despido. Bueno, entonces, eso sí quiero que quede claro, porque incluso si van y checan las actas, ahí puedan darse cuenta que sí lo informó, pero finalmente usted tiene las facultades en base al decreto, ¿verdad? Nosotros sí cuenta con nuestro respaldo, le damos nuestro respaldo, presidenta, pero la decisión es suya, finalmente.
Eso fue lo que ocurrió. Es decir, le damos nuestro respaldo, quiere decir, si usted la mantiene o la destituye, tiene nuestro respaldo. Tiene nuestro respaldo, exactamente. Porque incluso nosotros no conocemos la probanza. Ella llega con su expediente, ¿no? El expediente que contiene las investigaciones preliminares y las de descargo ofrecidas en la Dirección de Administración de Personal de la carrera judicial, pero obviamente nosotros ni siquiera entramos al caso concreto. ¿Y es correcto respaldarla sin tener el resto de magistrados la probanza? ¿Y qué tal que se haya equivocado la magistrada presidenta? Vamos cuidando el no contaminarnos, porque recuérdese que el día de mañana, como ciertamente va a ocurrir, ella recurre, va a llegar, su servidor está en la sala y otros que están en la sala laboral, entonces uno evita no entrar al conocimiento concreto, al caso concreto precisamente para no contaminarse y no tener esa visión de conjunto. ¿Me explico? Entonces, totalmente le he comprendido. O sea que usted no tiene una posición en este momento jurídica si en efecto la decisión de separar a Carla Romero está conforme a ley o cualquier recurso que presente Carla Romero, ya estudiando esto, puede implicar otra decisión de los magistrados. Otra dimensión, sí. Claro, eso es así. Eso es así porque en un Estado de Derecho, y nosotros nos preciamos de respetarlo, de observarlo, en donde quiera que nos encontremos, se deben seguir los canales. Como en efecto consultamos que se siguieron, porque nuestras preguntas fueron, se investigó, llegó incluso la supervisora de tribunales a explicar a grandes rasgos que se había observado el debido proceso desde la Inspectoría de Tribunales, que es el órgano que investiga, y que en virtud de que la Supervisión General encontró méritos, dijo la supervisora, remitió el caso a la Dirección de Administración de Personal, que es donde el funcionario judicial adquiere el verdadero derecho para poder defenderse de los cargos que le ha detectado o descubierto o implicado o vinculado, como quisiéramos usar el término, en la etapa investigativa. En Inspectoría solamente es el órgano que investiga. En la Dirección de Administración de Personal es donde el funcionario judicial va y se defiende. Incluso en la Dirección de Administración de Personal, el funcionario judicial puede hacerse acompañar de abogado, puede hacerse acompañar de testigos, puede hacerse acompañar de representantes de su asociación a la que pertenezca. En la Corte Suprema hay varias asociaciones, que por cierto muy pocos hacen uso de ella. Hay 2 asociaciones de jueces, está la Asociación de Defensores Públicos, está la de los empleados judiciales. Allí adquiere el verdadero contradictorio el proceso disciplinario. Sí, y con lo que ha dicho la magistrada Odalis Nájera, me da pie a mí para explicar mejor por qué esa premisa que aparece como el título del programa, el celo. Porque aquí hay 2 puntos. Fue una decisión de la presidenta de la Corte, no del Pleno. Y entramos en contradicción, porque si yo no malinterpreto, ayer el magistrado Mario Díaz dijo que había sido una decisión de Pleno. Y no fue así, dice la magistrada Odalis Nájera. Bueno, ya está Mario Díaz, por llegar, no es que está aquí en el set, está por llegar. Y el otro punto que esgrime la ex juez de sentencia Carla Romero, que fue una destitución sencillamente por presiones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Entonces, reflexionamos y decimos, el celo para que estas decisiones históricas, político-partidarias, no sigan caracterizando la institucionalidad hondureña, así de simple, es lo que nos permite hacer ese planteamiento para discutirlo aquí entre los panelistas. Porque no creo, ¿verdad?, que usted esté de acuerdo con que las instituciones del Estado, simplemente por asuntos de tipo político partidario, prejuicio, venganza, destituyan gente. Así no se fortalecen las instituciones ni la democracia.
Entonces, esos dos puntos son los que nos permiten hacer ese planteamiento para desentrañarlo aquí entre personas que posiblemente estén de acuerdo con la institución y quienes no. La magistrada ha expuesto ya que ella no ha tomado posición sobre este tema de la destitución de Karla Romero. No, con todo y que el hecho de haber sido inspectora de tribunales, yo le manifesté a usted que me ha permitido conocer el actuar y el andar casi de un 90% de los funcionarios judiciales, porque fui inspectora a nivel nacional. Y ayer yo recibo este mensaje, y todo mensaje que yo recibo y me atrevo a leerlo, lo tengo contrastado. Quería hacer el comentario que no es cierto que el Pleno de Magistrados votaron y por unanimidad apoyaron el despido de la jueza Karla Romero, que es lo que nos ha dicho Odalis Nájera, la magistrada. Tengo informe que inclusive le dijeron a la presidenta que por qué llevó ese punto al Pleno, que no requería el voto de los magistrados, sino la decisión de ella, que lleva la administración de personal, lo que está diciendo la magistrada Nájera. Que la presidenta es la que nombra, traslada y cancela su libre decisión, inclusive ya ella había despedido a otros funcionarios como magistrados sin pedir apoyo del Pleno, traslado a otros violentando la ley de la carrera judicial y principios universales de inamovilidad de jueces y magistrados, sin procesos disciplinarios y sin cometer faltas. Miren qué grave esto. Inclusive ya ella habría despedido a otros funcionarios como magistrados sin pedir apoyo del Pleno, traslado a otros violentando la ley de la carrera judicial y principios universales de inamovilidades de jueces y magistrados sin procesos disciplinarios y sin conocer faltas. ¿Por qué en este caso especial de Karla Romero llevó a plantearlo con los demás magistrados? ¿Respetó los plazos de investigación y sanción en este proceso? La jueza despedida dice que no le escucharon, tomando en cuenta que ya la Corte ha sido sancionada por la Corte Interamericana por violación al debido proceso. ¿Por qué el inspector asignado llamó el mismo día del hecho a la jueza Karla Romero, pero la investigación empezó días después? Es procedimiento normal que la supervisora general fue a tránsito a conseguir medios de prueba, es decir, es investigadora y también firma la resolución, no se convierte en juez y parte. ¿Tiene la misma validez una prueba de campo que una científica para la supervisión nacional? Se tardó más de 30 días en la investigación, la supervisión, y con eso violenta el reglamento interno. Fuimos víctimas de esa destitución. Mario Díaz, si fue el coordinador, a propósito, va entrando el abogado Mario Díaz, hoy sí lo tenemos aquí. Mario Díaz, si fue el coordinador del Tribunal de Sentencia y jefe de Karla Romero, nunca reportó una supuesta conducta irregular de ella. Fue permisivo y ahora quiere afectarla y no está prejuzgándola. Hay un punto de... ¿Con qué lo recibo? Con esta reflexión de un televisor. Tómese la casita de café. Menos mal que es un hombre... ¿Cabildéame otro café? Bueno, ¿qué sucede? Otro. Muy bien, aquí hay café para ustedes. Y yo siempre les digo, café de $120 la libra, que me lo regalan a mí. Sí, me lo regalan a mí de todos estos pueblos altos. Afuera no lo podemos tomar, solo acá. No, ya, ahora sí. Bueno, hay un punto de acta y una resolución del Pleno, o es una decisión de la presidenta del despido. Está claro que no fue decisión de Pleno, fue decisión unilateral de la presidenta de la Corte. En uso de sus facultades, ¿verdad? En uso de sus facultades, claro. ¿Cómo se pueden haber pronunciado los otros 14 magistrados si son parte de un órgano interno de revisión de las impugnaciones? ¿O es que no se pronunciaron en verdad? No nos pronunciamos. ¿Le darán copia del acta a las partes para que recurran ante la Corte Interamericana? Hace bien la Supervisora Nacional al hablar de las investigaciones, siendo que un principio es la secretividad y discrecionalidad por el honor de las personas y porque el reglamento dice solo las partes podrán conocer del proceso. Entonces queda claro que no fue decisión de Pleno. ¿Lo malinterpreté yo ayer o usted nos dijo que no había sido decisión de Pleno, magistrado Mario Díaz? No, yo lo que manifesté, bueno, para empezar, pues, disculpas a los demás compañeros que están acá en el panel. No, lo que yo manifesté es que es una decisión de la presidenta, en uso de facultades, pero acuerpada por el Pleno. ¿En qué sentido? En que eso se discutió en el Pleno, la Supervisora Nacional presentó su informe, la presidenta se manifestó convencida de que había que imponer una sanción por la gravedad del informe que estaba presentando la supervisión y que por lo tanto
ella compartía con el Pleno esa circunstancia. El Pleno escuchó y acuerpó la decisión, en el sentido de que ella, como administradora general del Poder Judicial, tiene la facultad de hacerlo, y si evidentemente tiene un informe donde se considera que una funcionaria judicial, en este caso concreto, había incumplido las normas de conducta y otras relativas al ejercicio de sus funciones, pues perfectamente ella podía tomar esa decisión. Entonces, no tomó el Pleno la decisión porque al Pleno no le corresponde, porque el Pleno no es un órgano administrativo para ese efecto, pero sí, acuerpada por el Pleno, sí se tomó la decisión. Es decir, acuerpar, así lo entiendo yo, es, bueno, usted decida. Respaldamos lo que usted decida. Exactamente, exactamente. Respaldar porque ella tiene la atribución. Ella lo compartió con el Pleno porque era una decisión de carácter importante que se estaba tomando. Si no, veamos la importancia que tiene que estamos en este panel. Entonces, claro, evidentemente, frente a una situación de esa naturaleza, es lógico que se plantee ante el órgano colegiado para informar lo pertinente al caso. ¿Y por qué la importancia del tema? Porque la parte afectada dice que esa decisión de la presidenta fue estrictamente por presiones del presidente del Congreso Nacional. Bueno, y como un periodista no se le van a parar las orejas si una ex jueza de sentencia dice, me han destituido por presiones del presidente de otro poder del Estado, que influyó en la presidenta de la Corte Suprema. ¿Cómo no va a ser noticia esto? ¿Cómo no nos va a preocupar? Claro, reconocemos que la otra parte dice que no es así, y que se limitó, por lo menos es lo que ha dicho Melvin Duarte, a destituirla por el informe de una unidad interna de la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí entramos en el debate. ¿Por qué fue destituida? ¿Por presiones de otro presidente de un poder del Estado o simplemente por los delitos cometidos por la juez Carla Romero? Eso es bueno debatirlo, porque no es bueno para la democracia y para la institucionalidad del país que no haya respeto entre poderes, o que otro poder presione y tenga más poder que otro poder. Eso no puede ser así. Y sobre un poder como es el poder judicial. Eso es lo que estamos desentrañando, y por eso la importancia del tema. Claro, ¿Sí? Así es. Abogado Félix Ávila, usted que está al tanto de todo, ¿por qué? Escucha los medios, es decir, él está pendiente de los medios, de todo el debate de los medios, de la lectura. Por supuesto. Sí, entonces tiene opinión sobre esto, y además ha sido juez. Sí, por supuesto, nos enterábamos, me entero por los medios de comunicación, por este foro, por esta casa de noticias, y además de eso, soy usuario del sistema. Claro, claro, eso es lo que quise decir, sí. Y cuando estas cuestiones ocurren, obviamente de que pone en precario la administración de justicia, porque obviamente no deberían, honestamente, estarse discutiendo cuestiones privativas del Poder Judicial de repente en los medios. Ahora bien, como usted bien lo dice, es un tema de interés y entonces hay que debatirlo, pero no debería. Cuando digo no debería es porque no debería de ocurrir, ¿verdad?, de que un juez se le destituya, porque conforme a la Constitución de la República el juez es inamovible, pero obviamente es inamovible en tanto en cuanto desempeñe bien su función. Es decir, la inamovilidad que establece el estatuto del juez, porque inicia ahí por la Constitución misma, se da en tanto en cuanto todas las cosas se sucedan normalmente. Mire, Renato, y los demás amigos aquí, pues sí, jueces supremos, la administración de justicia es un asunto tan altísimo, tan grande, que no es para cualquiera en realidad. Y en algún momento cuando nos ha tocado, lo que nos ha tocado administrar justicia, realmente nos hemos dado cuenta que hemos sido privilegiados. Así es. Realmente por tener esa oportunidad. Y en algún momento también, lo voy a decir, ¿verdad?, uno se hizo la idea de que iba a ser servidor judicial siempre. Pero las circunstancias se dan a veces, ¿verdad?, que no puede ser. Y bueno, dentro de eso pues existen las oportunidades y el campo del derecho es amplio para eso. Pero obviamente hay que decir, después de haber escuchado a los dos magistrados supremos aquí, que hay que entender muy bien que existe un orden legal, que establece
el sistema de administración de justicia y la carrera judicial, y obviamente a ese sistema de carrera entonces es que debe obedecer el desempeño de un juez. ¿Por qué de repente se debaten este tipo de cosas y hoy día la destitución de un juez específico o de una jueza está causando, digamos, el revuelo, el celo, como usted lo establece ahí en el titular o en el nombre, en el título del debate? Precisamente es porque estas cosas ocurren a veces. Al parecer todos los jueces son iguales ante la ley, administran justicia. Los casos de repente que lleva un juez de un tribunal de sentencia o una corte de apelaciones aquí en Tegucigalpa puede ser el mismo que está llevando un juez en el interior, en cualquier pueblo, pero a veces las cosas se mediatizan. De repente, ¿por qué la ex jueza Carla Romero juramentó a la presidenta? Por eso, así de sencillo. Ha presentado recursos de inconstitucionalidad. Que hay que utilizar de repente esa expresión, yo creo que hay que decirla como debe ser, ¿verdad? Los jueces no interponen recursos de inconstitucionalidad porque esa es una facultad para los ciudadanos, para los particulares. Los jueces en el ejercicio de sus funciones lo que hacen es que presentan dudas de constitucionalidad a la sala. Y a veces de repente hay que ver hasta qué punto el juez no rebasa sus facultades constitucionales y a veces puede hasta abusarse de esas facultades, ¿verdad? Porque muchas veces se crea con esta cuestión, ¿verdad? El juez presentó un recurso, se lleva un mensaje de repente no correcto a la ciudadanía y entonces vamos a crear algunos jueces ya casi con capa, ¿verdad? Que se les convierte en héroes, en heroínas, ¿verdad? Y entonces cuando ocurre estas cuestiones, que ese héroe, esa heroína que se crea en el imaginario, si se cree, de la ciudadanía, se le hace cesar por alguna causa que podría ser correcta, que yo no estoy diciendo que es correcta la causa, porque no me corresponde decirlo en realidad. Entonces viene y aquellas personas, aquellos parciales que en algún momento han visto a esta persona con ese carácter de héroe, entonces lógicamente piensan que pudo haber ocurrido ahí. En el pasado han habido de alguna u otra manera jueces mediáticos. Yo me acuerdo en la década de los 90, cuando yo empecé la carrera judicial, se acuerda de un colega que ya está en otra parte donde Dios lo tiene, Rafael Castro Ávila, ¿verdad? Ya con el juez Yuca, que se le puso, ¿verdad? Y entonces imagina usted que de alguna otra manera hiciera bien o hiciera mal el señor juez en aquel momento, y seguramente se le cuestionaron muchas decisiones, pero tocar al juez Yuca en aquel momento era como tocar, como oponerse a la lucha contra la corrupción que en aquel momento el Estado por medio del Ministerio Público estaba llevando, porque se acuerda de que el juez libró orden de captura contra un ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Reina, de que hace poco falleció, Ernesto Paz Aguilar, ¿verdad? Lo encarceló. Luego otro juez también, el director de la policía, David Abraham Mendoza, ¿se recuerda? Exacto. Entonces, este tipo de personajes son vistos por la ciudadanía, por los observadores, ¿verdad?, como los mejores jueces que hay. Y a veces no necesariamente es así, porque hay otros jueces callados que desempeñan su trabajo cabalmente y nadie los ve. Y de repente en algún momento pueden ser objeto de destituciones, incluso incorrectas e injustas, y nadie va a decir nada de ellos. Lo que quiero decir con esto, estimado Renato y aquí colegas, es que estas cuestiones hay que verlas con la debida prudencia. En determinado momento sí se toma partido y se pueden escribir muchos comentarios ahí, a veces desconociendo o quizás inspirados por algún sentimiento que se pueda tener tanto por la persona como por la labor que se desempeña, ¿verdad? Sin duda, yo creo que en este momento cualquier ciudadano que vea de que una decisión correcta de un juez, que tome una decisión apegada a derecho, pero si no le gusta a la ciudadanía porque va en contra de ese juicio paralelo en cuanto se quiere ver, por ejemplo, encarcelada la gente, ese juez es malo.
y a lo mejor está haciendo lo correcto porque de repente lo hace apegado a la ley. Miren que la respuesta del juez Félix Ávila se ha alargado, pero es culpa mía por no saber preguntar. Hice una pregunta general, no fui específico con la pregunta y no le estoy criticando. No le estoy criticando, pero dije yo, bueno, él tiene razón de extenderse, si es que yo no le pregunté puntualmente nada. El asunto es que la juez destituida juramenta a la presidenta. No le dice presidente del Congreso en esa juramentación a Luis Redondo, sino que le dice el ingeniero o el diputado Luis Redondo. Entonces Luis Redondo me le reclaman, dígale presidente, es el presidente del Congreso. Pero ella aún no tiene certeza de que Luis Redondo sea el presidente del Congreso Nacional, que yo creo fue lo que inspiró a la presidenta Castro y al mismo esposo de la presidenta Castro a buscar una juez para que fuera a juramentar a la presidenta y no a Luis Redondo. Si hubiesen tenido la certidumbre que era el presidente legal del Congreso, estoy seguro que no hubiesen buscado a Carla Romero. Primer punto. Segundo punto, viene ella y le pide a la Sala Constitucional que le determine si ese decreto de amnistía que aprobaron fue aprobado por una junta directiva legal, porque ella tiene que resolver solicitudes de amnistía de gente que quiso justamente que le aplicaran esa amnistía política, valiéndose de ese decreto. Entonces, como ella no estaba convencida que la junta directiva era legal en el Congreso que aprobó ese decreto, le pregunta a la Sala si ese decreto tiene validez con una junta directiva que ella no sabe si es legal o no. Entonces, luego va y presenta una denuncia contra el presidente del Congreso a nivel de CONADE y a nivel del Ministerio Público, sencillamente porque dice que está recibiendo amenazas del presidente del Congreso. Y se encuentra que ahora la destituye la presidenta de la Corte y ella está convencida que aprovecharon un accidente vial que según ella no le respetaron el debido proceso. Primero porque dice, me hicieron una prueba de alcoholemia, no fue certificada por el Ministerio Público, esa prueba salió positiva, pero 12 minutos después, en un laboratorio privado, me hacen una prueba de orina y sale negativo, dice. Y entonces, ¿cómo es que están arguyendo de ese incidente vial que dicen que yo andaba ingerida de alcohol, que andaba en horas que me correspondía trabajar, cuando lo que andaba era auxiliando a compañeros de la Corte que se accidentaron en una carretera del país? Entonces ahí surge la polémica. ¿Fue destituida por asuntos políticos, por las presiones de un poder del Estado sobre otras presiones, o en el fondo hay razón justificada por acciones personales de ella como profesional, como juez para su destitución? Ese es el tema que estamos discutiendo. Pero como usted dijo que no había hecho la pregunta correcta, y ahora con el permiso, yo pienso que aquí en apariencia eso es lo que da a entender por la manera en cómo la ex jueza ingresa a este debate. Es decir, nunca había ocurrido en Honduras que un juez juramentara a un presidente de la República. Eso nunca había ocurrido. Por alguna u otra circunstancia, la presidenta de la República decide no irse por la línea que corresponde, es decir, si no había un presidente del Congreso y se tenía duda de que fuera legítimo, y entonces si el presidente del Poder Judicial, había de que preguntarse realmente qué pasó, había de que respetar también la institucionalidad. Un presidente de la Corte existía ahí y así lo manda la Constitución. Pero bueno, como quiera, entonces se decide por una jueza que se ha explicado en muchas ocasiones cómo fue escogida esa jueza para que fuera ahí. Lo cierto es que de alguna otra manera pareciera de que de alguna otra manera esto tiene connotación política en realidad, porque la jueza obviamente de alguna u otra forma no es que interviene, porque el detalle está en que ya en los Estados Unidos ha ocurrido cuando al presidente Lyndon B. Johnson fue juramentado precisamente en el avión que trasladaba los restos de Kennedy, de inmediato por una juez federal. Yo creo que nunca tomó connotación de que esa juez federal fuera a intervenir, si se quiere, a tomar parte con actividades del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ahí en este caso.
Entonces hay muchas situaciones que se han dado en este caso que dan lugar de repente a como que, y lo voy a decir así, pareciera como que si en algún momento la figura de ella fue aprovechada cuando convenía, y luego después, en algún momento, cuando ella empieza a hacer señalamientos que hay que valorar bajo qué contexto se estaban haciendo, si esas acciones de inconstitucionalidad, el hecho de presentarlos es legítimo, pero hasta qué punto no pierde legitimidad cuando se empieza a reclamar y de repente se discute o se pueda discutir la manera en cómo la Sala de lo Constitucional debe resolver o resolvió y no estaba conforme. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo, juez, o cualquier juez, presentar una duda de inconstitucionalidad porque ve que la norma que va a aplicar lesiona con la Constitución y es legítimo preguntarle a la Sala y punto. Yo creo que seguramente muchos jueces lo han hecho, han estado calladitos y reciben la respuesta de la Sala y bueno, les dijo, es conforme a la Constitución y hay que aplicarlo y punto, ¿verdad? Pero de repente porque el juez no es interesado, el juez no es un litigante como para que vaya a poner en duda las decisiones que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Constitucional vaya a tomar. En conclusión, yo creo que el problema que tenemos es que de algún otro modo la ciudadanía está viendo tintes políticos en estas decisiones precisamente porque el origen de todo esto de algún otro modo se le ligó con lo político. Sin duda, de ahí la presencia de la jueza en la juramentación solemne de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ahí no es un acto jurisdiccional, es un acto administrativo con connotaciones políticas y de seguro todo el mundo se preguntaba muchas cosas, cómo le irá a ir a esta persona que juramentó a la presidenta, es amigo de la familia presidencial, muchas cosas que se dan ahí. Solo una pregunta más así y le pido que en unos 15 segundos. ¿Usted ve tintes políticos en esta destitución? Pues lo que se menciona ahí de que la jueza habla, ¿verdad?, de que fue amenazada y todo eso, y la intervención del nombre de quien dirige el Poder Legislativo en este momento y luego después saber lo que manifestó en ese acto tan solemne de juramentación de la Corte, de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, es probable que haya producido un malestar en la persona del ingeniero diputado Luis Redondo, presidente en funciones del Poder Legislativo, porque es presidente en funciones. Esa apreciación me obliga en la otra pausa comercial a preguntarle aquí a los magistrados si, en efecto, la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel Obando, fue presionada por el presidente de otro poder del Estado para destituir a esta jueza. A mí ese es el puntito que me importa. Ellos saben más que nadie, creo yo. Y este es punto clave para la institucionalidad, la separación de poderes y la democracia. Con lo que me está diciendo Félix Ávila, no es que Félix tiene la verdad absoluta, él plantea su punto de vista. ¿Fue presionada la presidenta de la Corte para tomar esta decisión? Ok, ¿qué piensa el abogado Ramón Barrios? Dos consideraciones antes, don Renato y compañeros. Primero, que yo celebro que se toque ese tema. Es un buen síntoma de la democracia, habida cuenta que la Constitución de la República establece que los jueces son inamovibles, y eso me parece muy importante. Usted siempre ha defendido eso. Y lo celebro. La inamovilidad de los jueces. Y lo celebro eso. Lo segundo es que también celebro que en nuestro país todavía podamos debatir estos temas, aunque tengamos diferentes posicionamientos. Claro, obvio. Y eso es parte de la democracia y del Estado de Derecho que vive el país. Tercero, y lo digo como diputado del Congreso Nacional de la República, que representamos a la soberanía de este país. Yo conozco al presidente Luis Redondo y es un respetuoso del segundo principio del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Yo le puedo asegurar al pueblo hondureño que el ingeniero Luis Redondo jamás ha llamado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para intervenir en este caso puntual o en algún otro caso. Eso lo quiero dejar sentado porque
trabajamos muy de la mano. Yo soy el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y si algo conozco al presidente Redondo es que es muy respetuoso de la separación de poderes. Y tercero, con los hechos, y voy a tratar aquí de acordarme cuando uno decide un caso. ¿Cuáles son los hechos que tenemos acá? ¿Cuáles son los hechos que tenemos acá? Hubo un accidente en donde intervino una jueza, hubo una denuncia, se ha llevado el proceso disciplinario correspondiente. Esos son los hechos que están en debate. Yo no conozco internamente lo que se ha desarrollado, lo conozco, digamos, en términos generales, lo que ha pasado por la prensa, pero entre otras cosas así, conozco que ella fue muchas veces notificada para acudir a las audiencias y no fue, por ejemplo, un poco para decir esto de que no fue escuchada. Estoy seguro que en el expediente consta, el procedimiento disciplinario, que ella sí fue notificada para estar escuchada en el proceso y ella no acudió. Pero más allá de eso, entonces, esos son los hechos que se están juzgando. Y luego, la decisión que toma la presidenta de la Corte Suprema de Justicia está sustentada en las leyes. La administración del Poder Judicial en este momento le corresponde a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que de acuerdo a los hechos hay un procedimiento, ella tiene un expediente final y ella toma una decisión basada en derecho, porque además la ley la faculta en este momento para tomar esa decisión. ¿Qué va a pasar? Seguramente, y yo he escuchado a la ex jueza Romero, va a impugnar esta decisión. Es su derecho también hacerlo. Quiere decir que hasta ahora podemos ver un vaso a la mitad con agua, lo podemos ver un vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo veo medio lleno. Los hechos, el expediente, la presidenta toma una decisión de acuerdo a sus facultades, la ex jueza Romero va a impugnar y ese es Estado de Derecho. Así que yo no veo el otro escenario político que se mezcle con los hechos que son objeto de juzgamiento del procedimiento disciplinario de la jueza Romero. Solo me dejó confundido con dos expresiones, el vaso medio lleno y medio vacío. ¿Cuál es la diferencia entre el medio lleno y el medio vacío? Porque usted un vaso a la mitad con agua, ese es medio lleno. O medio vacío, es cuestión de perspectiva, alguien lo puede ver. Medio lleno o medio vacío. Yo lo prefiero ver medio lleno. Es que yo no veo aquí ninguna connotación política porque aquí se le está jugando por un hecho específico. Los otros ingredientes políticos, por supuesto que están ahí, pero no son objeto en el expediente, estrictamente. Claro, una de las partes dice, eso es persecución política. Y esa decisión tomada contra Midis es por presiones del presidente del Congreso, por la actitud que ella asumió, afirma ella, cuando se juramentó a la presidenta, donde no reconoció como presidente del Congreso a Luis Redondo. Y ella cree que desde ahí le vienen los problemas que se agudizan cuando presenta los recursos de inconstitucionalidad, justamente tomados ya como Luis Redondo como presidente del Congreso. Dos cosas, don Renato. Primero, que ella no tiene ninguna prueba, estoy seguro, contra el presidente del Congreso Nacional. Una cuestión es que yo diga que me sacan por presiones del presidente del Congreso cuando no tiene ninguna prueba de eso. Eso es lo número uno. Número dos, que aquí el expediente disciplinario, ahí están claros los hechos. ¿Por qué se le está separando de la actividad jurisdiccional? Podemos estar de acuerdo o no con las decisiones de la presidenta de la Corte, pero el hecho es ese. El hecho, yo estoy seguro que el expediente disciplinario solo habla de ese hecho en particular. Los demás son ingredientes que le hemos puesto, pero que no están en el expediente. Y ella objeta ese proceso de investigación de la unidad respectiva de la Corte, porque dice que tiene falencias enormes, carencias enormes. Bueno, así está el asunto. Pero esto trasciende más allá. Es decir, yo tengo enormes expectativas en el magistrado Mario Díaz. Yo tengo enormes expectativas en la magistrada Odalis Nájera.
yo tengo expectativas en otros magistrados y magistradas de que van a ir a administrar la justicia con independencia, no en función de intereses partidarios o amiguismos políticos. Entonces, claro, cuando el magistrado Mario Díaz dice ayer que la decisión fue del Pleno y luego nos dicen no fue la decisión del Pleno, hoy aclara él. La decisión fue unilateral de la presidenta de la Corte, pero hasta hoy se está aclarando el asunto. Entonces, uno está midiendo hacia dónde va el país con los magistrados que el Congreso eligió hace poco. Si será un pleno de magistrados al servicio de, o será un pleno de magistrados al servicio de una buena administración por el bien del país y de la institución que ellos representan. Entonces, yo les agradezco a ustedes su presencia, porque esto de hoy es parte de la rendición de cuentas que cualquier funcionario público debe hacer. Yo estoy midiendo, más allá de los efectos inmediatos sobre la juez Carla Romero, qué tipo de magistrados tenemos en la Corte Suprema de Justicia. Si magistrados al servicio de un partido político o magistrados que sobrepasan los intereses de los partidos políticos. Ese es el interés, y esto es parte del debate, y yo así lo veo. Si quieren, continuemos después de la pausa con eso. Claro. O ahora mismo. Como usted quiera. Como usted quiera. Y donde quiera. ¿A quién? Y ya voy a escuchar a la abogada Ruth Lavoz también, por favor, después de la pausa. Como quiera, dice la abogada. Muchas gracias por compartir su opinión a través de nuestra WhatsApp. Buenos días. Los políticos aprovechan siempre las oportunidades para librarse de las personas incómodas para sus intereses. Lo grave de este caso sería que los encargados de impartir justicia cometan ilegalidades e injusticia. Pero bueno, estamos en Honduras, aquí pasa de todo, pero no pasa nada. Comparte un televidente, más mensajes. Damos lectura. Si por no dictar a tiempo las sentencias van a despedir jueces o magistrados, pues se van a ir todos los jueces del Poder Judicial, ya que existen casos que las sentencias las dictan hasta incluso 8, 9 años después. Miren, ya la población no es ingenua, sabemos perfectamente las razones por las que la jueza Carla Romero fue destituida. Es imposible no deducirlo. Acá los valientes son castigados y los cobardes favorecidos. Felicito la valentía de la jueza Carla Romero. Más mensajes. Los golpistas como que están enamorados del comandante Mel, no dejan de señalarlo. Ahora culpan a Redondo, cómo les arde que está del lado del pueblo, cómo le duele tener un Congreso limpio del crimen organizado. Buenos días, Renato. Los demás magistrados no tendrían por qué saber si Redondo habló con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esto se queda entre ellos, no se expondrían de tal manera. Nos vamos a una breve pausa, ya regresamos, continúe compartiendo sus mensajes. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo solo en Óptica La Curazao. Abogada Ruth Lavoz, usted fue decana de una facultad de ciencias jurídicas de una universidad privada del país, es litigante, es analista del acontecer nacional, y pasa bien informada, ¿Fue legal esta destitución? Muy buenos días a todos. También fui juez, Renato. Y fue juez. Conozco muy bien todas y también conozco muy bien a la abogada Nájera, de la cual tengo muy buena opinión. Nos hemos cruzado muchísimas veces en los corredores del Poder Judicial, y a los demás panelistas también un saludo. No cabe duda, Renato, que todos estamos a la expectativa de si vamos a contar con un Poder Judicial sumiso al poder político, de cualquiera de los dos poderes del Estado, ya sea del Ejecutivo o ya sea del Poder Legislativo, o si de verdad se eligieron jueces valientes que puedan llevar y conducir a nuestro país, que la justicia sí sea en realidad la verdadera columna vertebral para sostener un Estado de Derecho y un Estado democrático, bajo los principios y valores democráticos. En el caso que nos ocupa, no cabe duda que la persona de la cual estamos hablando, de la juez, ha jugado un papel de suma importancia como para originar un gobierno, del cual ahora lo está haciendo,
es haber tomado la promesa de ley a la actual presidenta, que sin lugar a dudas los votos la pusieron en esa posición. ¿Cuál era el punto sobre el cual se llamó a la juez? Bueno, tanto la presidenta actual dudó, o sigue dudando, no lo sé, de que no existía o no existe un presidente del Congreso Nacional, pese a que su presencia física estaba ahí. Ellos mismos la llamaron y ella tomó la promesa. Es un hecho que todos conocemos. También es un hecho que todos conocemos que llegó a su judicatura juicios donde la que ella vio se podría aplicar leyes que atentaban contra la normativa constitucional, y por lo que acudió a la Corte Suprema para definir si era inconstitucional el asunto referente a la legalidad o no de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional. Frente a esos escenarios no cabe duda que hay una crisis política que en algún momento los actuales magistrados van a tener que ponderar y equilibrar en sus sentencias, que el equilibrio de poderes y la independencia de poderes y la competencia de poderes se restablezca o se mantenga. Y esa va a ser su lucha en sus principales sentencias, especialmente en las sentencias de la Sala Constitucional. Veremos si esos desafíos sobre los que todos tenemos esperanza de lograr tener una corte de verdad independiente de esos poderes, lo vamos a lograr. Con respecto al caso en particular, no cabe duda, Renato, y a grosso modo a leer la resolución que le mandan a esta señora juez, que el despido de ella es el primer ataque político que tiene esta Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente. Uno, porque en la resolución la sustentación jurídica de ese despido son sobre leyes inexistentes. Al decir leyes inexistentes, recordemos que la ley de la judicatura fueron derogadas y el decreto 105 fue derogado. Bajo esa sustentación, obviamente, se violenta el derecho del debido proceso y el derecho de defensa. En segundo lugar, no está taxativamente y claramente expresado los motivos por los cuales fue despedida la juez. Bajo esos esquemas, de manera general, yo podría decir que se le han violentado el debido proceso y el derecho de defensa. Por otro lado, con los hechos que los magistrados han expuesto en su debate en este tema, es una decisión que tomó de manera unilateral la actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y se pone en duda también si al estar derogados los tales acuerdos y los tales decretos y los reglamentos que se refieren con respecto a la ley del Consejo de la Judicatura, ella tiene esas atribuciones para hacerlo de manera unilateral cuando han sido derogados. Eso lo pongo como una pregunta en la mesa. A mí me parece que no podemos desprestigiar y descontar y apreciar, mejor dicho, la valentía de una juez de exponer públicamente una situación como esta, donde los sentimientos controvertidos y dolidos y de indignación pueda tener una persona, más cuando se le dice que no hay ninguna responsabilidad de la institución con respecto a ese indebido despido de la juez. Eso me parece indigno, me parece que trasciende cualquier violación de los derechos fundamentales de la persona y que están garantizados en nuestra Constitución. Llegar a concluir
que después de 30 años esta señora no tenga ningún derecho con respecto a las responsabilidades que pueda tener la Corte Suprema de Justicia con ella. Por otro lado, también hago saber que me dudo cuando le dicen sobre sus conductas que puedan ser reprochables, como los actuales magistrados, con todo el respeto que se merece el señor Mario Díaz, que la tuvo a su lado, no pudieron ver eso o pudiera haberse puesto una queja o algo así de que sus sentencias o su actividad jurisdiccional pudiera ser cuestionada. No lo sé, lo pongo como una pregunta. La otra pregunta es sobre esta crisis que nosotros tenemos institucional de carácter democrático con respecto a la independencia de poderes y respeto de la violación a los principios democráticos para sustentar ese equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo. A todas luces vemos pues la misma juez ha dicho por su propia voz que ha sido amenazada por una persona que ostenta y dice ostentar ser presidente del Congreso Nacional. Entonces eso no lo podemos poner en duda, lo dijo ella. Entonces si ella lo dice es porque lo siente, porque lo escuchó de una persona sobre la cual y que por eso acudió. Entonces, no podemos pretender entonces cerrar nuestros ojos y no ver lo que está pasando en nuestro país. Tenemos una grave crisis de gobernabilidad en el Congreso Nacional por cantidad de motivos. Entonces, estas crisis institucionales vienen y deterioran el Estado de Derecho democrático, y solo un Poder Judicial independiente y solo un Poder Judicial valiente que tome decisiones que no estén sumisas a cualquier poder político o de cualquier poder del Estado, podemos nosotros tener confianza y poder lograr que este país se vuelva a encaminar. Es necesario y es urgente que los políticos dejen de contar con la justicia para poder lograr sus propios intereses particulares. Entonces, esas crisis institucionales que pudieran tener tendencias a un autoritarismo, a una crisis de autoritarismo, a una crisis de una dictadura, se vuelve de suma importancia la captura de la justicia. Y eso los actuales magistrados van a tener que luchar y ser valientes para poder guardar que la justicia respete los derechos y garantías constitucionales, no solo de esta juez, sino de los demás jueces que posiblemente ya han sufrido o van a sufrir violaciones a su derecho de defensa y a las garantías de ser escuchados en igualdad de condiciones legales como la ley establece constitucionalmente. Bien, dejémoslo ahí porque ha dicho muchos elementos que me provocan escuchar de inmediato a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz y Odales Nájera. Abogado, lo resumo, ella dice, es el primer ataque político de esta Corte, que ha tomado una decisión, en el caso de la decisión de la Presidenta de la Corte, sobre decretos derogados, y lo que es peor, dice, sin reconocerle los derechos de 30 años de antigüedad en el trabajo de la juez de sentencia Romero. Bueno, yo creo que lo que hay que aclarar en primer lugar es que sí, tenemos normas vigentes. Es decir, lo que se derogó, como bien lo mencionaba la doctora Lafos, fue la ley del Consejo de la Judicatura, mediante un recurso de inconstitucionalidad que fue declarado con lugar en la administración pasada. Pero el mismo decreto, el mismo recurso de inconstitucionalidad, por decirlo de alguna manera, trae a la vigencia un decreto en donde transitoriamente se le otorgaban las facultades al presidente de la Corte Suprema de Administración General del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, en ese decreto se establece pues que el presidente es el encargado de la Administración General, tiene la facultad legal para nombrar, para despedir, para sancionar, para trasladar, etcétera. Entonces, legislación sí tenemos. Lo que se derogó fue la ley del Consejo de la Judicatura, que efectivamente eso no tiene vigencia.
pero sí, entonces se tiene la vigencia de ese decreto que le otorga facultades generales de administración. Entonces ahí no hay ningún problema de legalidad. Creo que ahí hay una imprecisión por parte de quienes han sostenido ese concepto, ese criterio. Ahora bien, el tema de la connotación política. Bueno, la connotación política nosotros al interior no la vemos. ¿Por qué razones? Porque en primer lugar, creo que es muy claro que la Corte Suprema de Justicia fue electa para ser una Corte independiente y por eso se configuró de la manera que se configuró. Eso le da plena garantía de que debe ser una Corte y es una Corte independiente. Ahora bien, ¿por qué ha sido sancionada la compañera Carla Romero? Bueno, hay un expediente administrativo, hay un expediente que desarrolló sus investigaciones la Supervisión General del Poder Judicial, que es la que conoce de la conducta de cada servicio judicial, elaboró un informe y declaró que era procedente sancionarla de la forma que se le sancionó. Eso es lo único que se ha valorado dentro del expediente en relación a ese tipo de sanciones. Ningún otro criterio ha privado dentro del Poder Judicial para eso. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, mire, es hasta una falta de respeto decir, por ejemplo, que el presidente del Congreso le va a llamar a la presidenta para decirle, destituyame a esta jueza. Yo creo que en primer lugar, ni eso ha ocurrido, pero si ocurriese, tengo la certeza de que el presidente de la Corte jamás va a actuar porque alguien se lo pida de esa manera, en esos términos. Me parece que es una falta de respeto, inclusive hasta una manifestación de un machismo inveterado, decir que la presidenta de la Corte va a través de una llamada o cualquier otro tipo de manifestaciones, hacer lo que le digan otros miembros del Estado. Si eso ha ocurrido en el pasado, yo le garantizo que en esta Corte no va a ocurrir. Y, evidentemente, ese tipo de discusiones en ningún momento han circulado dentro del Poder Judicial para tomar esa decisión. Yo eso sí lo garantizo plenamente. Y bastaría la revisión del expediente que se ha formulado para ver que eso no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada, eso lo descartamos completamente y lo defendemos porque simplemente no es así, no es así. Es decir, evidentemente toda persona que es sujeta a una sanción pues tiene que argumentar diferentes cosas. ¿Y por qué se argumentan ese tipo de situaciones? Porque quizás no se ha revisado adecuadamente el expediente disciplinario y no ha visto todo lo que hay como antecedente en el mismo para referirse a esos aspectos que implican todo ese expediente disciplinario. Entonces, claro, es mucho más fácil echarle la culpa a alguien de nuestros propios errores. Eso es así. Digo, ninguna persona que se acusa de algo va a decir, sí, yo lo hice. Eso allá en las épocas de antaño, pues por ejemplo en algunos lugares decían, sí, yo lo hice y lo vuelvo a hacer. Eso no ocurre en estos casos. Eso no ocurre en estos casos. Al hacer uso del derecho de defensa, yo argumento lo que sea para poder plantear que he sido de alguna manera sancionado injustamente. Y bueno, evidentemente estas cosas pues tendrán que plantearse mediante la impugnación que pueda hacer, ¿verdad?, la sancionada en este caso. Y evidentemente estamos en un país de leyes y todos los caminos legales están abiertos para cualquier persona y en este caso también para la compañera Carla Romero. En eso no hay ninguna situación. Y que sea una decisión autoritaria, pues es una decisión soberana de la presidenta y como digo, que en uso de sus facultades la tomó porque ha conocido un expediente disciplinario que así se lo recomienda. Y claro, otra pregunta que sale, bueno, ¿se va a hacer así lo mismo con otros jueces que tengan conductas similares? Pues claro que sí, porque necesitamos mejorar el servicio del Poder Judicial, necesitamos mejorar la calidad de los funcionarios judiciales, necesitamos tener un Poder Judicial que realmente esté configurado por personas que tengan una conducta correcta, tanto en su vida profesional también como en su vida personal. Es decir, el juez no es un simple personaje, el juez es una persona que tiene que tener una conducta que no demerite en cuanto a sus actuaciones, que no deje lugar a duda de su profesionalismo y de su integridad, dentro y fuera de los estrados judiciales. En ese sentido, nosotros defendemos muy claramente que esto no tiene nada que ver con la participación que haya tenido fuera del Poder Judicial, ya sea juramentando a la presidenta, porque más bien eso no es un demérito para ella, todo lo contrario, es un mérito. Entonces, ¿por qué por un mérito de esa naturaleza podría ser despedida? Me parece que eso es un absurdo.
todo lo contrario, pues. Es decir, esto no tendría nada que ver con su destitución, porque como digo, es un mérito, quiere o no. Pero es que nadie va por ahí. Es decir, bueno, por donde va la gente es porque no reconoció la figura de presidente Albert Redondo. Pero eso que tiene que ver con la conducta personal de ella, expresada en un caso concreto, en un caso en particular. Me dice este abogado, Claudio Daniel Aguilar tiene más de 60 denuncias y en estado de ebriedad atropelló a un policía en un retén y se hizo algo. No se hizo nada, me dice. Ya. Esa es una situación que ocurrió en la administración pasada. En la administración pasada. Ahí, lo que la persona que está mencionando es un caso de la administración pasada. Evidentemente, como yo reitero, en el caso de cualquier persona que infrinja las normas y que esté sujeta a estos procesos, no vamos a tolerar ningún tipo de malas conductas en relación a la conducta. Mucho del contenido de ese expediente por el que se saca a Romero es por situaciones pasadas. Pero lo concreto es lo que ocurrió este año. La gota que rebalsó el vaso. Lo que rebalsó el detonante es lo que ocurrió este año. Que el accidente vial. El accidente vial y todo lo que tiene que ver con ello. Porque retardo de sentencia. Es muy facilito decir, por ejemplo, vaya, es un accidente, sí, pero todas las connotaciones que tiene ese accidente. Es decir, no es algo tan sencillo. Y como digo antes, y como hablamos aquí entre la pausa, si fuese una persona que no tuviera la connotación, todo el mundo no estaría exigiendo que lo despidiéramos. Si fuera un humilde receptor, un humilde juez, todo el mundo nos estaría diciendo, ¿por qué no despiden a esta persona que anda en estas condiciones? ¿Verdad? Entonces hay como una doble moral ahí, y eso es lo que queremos evitar. Queremos tomar decisiones que sean debidamente respaldadas por las investigaciones que haga la Supervisión General y que estén debidamente sustentadas, sin ver quién es la persona que está sujeta a este tipo de sanciones. Pero mire qué complejidad, porque hay una prueba de orina de un laboratorio privado que dio negativo, y hay una prueba de alcoholemia practicada por la policía que da positivo, pero que no fue certificada en el Ministerio Público. Ambas no fueron certificadas en el Ministerio Público, ni la de la colega, ni la de campo, ¿me explico? Y no es cierto que la diferencia, según lo que yo leo en la resolución, que ha sido de 10 minutos. La que se le hace de campo es a las 2 de la tarde y la que se hace en el laboratorio privado es a las 6. Pero bueno, esos son fondos a los cuales nosotros por obvias razones no vamos a entrar. Habrá que investigar. Claro, no vamos a entrar por obvias razones, como le dije al inicio. Varias cosas se han manifestado aquí esta mañana y yo sí quiero dejar en el imaginario de quien nos ve, quien nos escucha, que las decisiones tomadas por la presidenta fueron decisiones tomadas en ley. Porque desde que se derogó la ley del Consejo de la Judicatura, textualmente, la sentencia que fue publicada en la Gaceta, dice que vuelve a retomar la administración del Poder Judicial quien ostente la presidencia de la República. De la Corte Suprema. Lo segundo, yo más bien, mire cómo son los enfoques, porque yo no siento que sea un ataque del Poder Judicial hacia afuera, yo más bien siento un ataque de afuera hacia el Poder Judicial, por la decisión que se ha tomado. Por un lado, estamos exigiéndole a un Poder Judicial que imparta justicia pronta, cumplida, transparente, impartida por jueces íntegros, y por el otro se nos cuestiona cuando nosotros queremos adecentar las cosas. Como le dije inicialmente, para bien o para mal, yo vengo de estar más de 6 años en Inspectoría de Tribunales, Supervisión General hoy día, conozco las ejecutorias y el andar de muchos colegas, ¿verdad? Desde magistrados, jueces y personal auxiliar. Sé que hace más de 20 años no se hace una evaluación del desempeño en el Poder Judicial y que es imperioso hacerlo. Sé que la Supervisión General tiene facultades de ir a donde guste en el ánimo de recabar pruebas. Y cuando estuve, en el cargo que estuve, si había necesidad de ir a la Banca de Seguros, a la Comisión de Banca y Seguros, al Tribunal Superior de Cuentas, a la Secretaría de Seguridad, para recabar elementos de prueba, porque son elementos de prueba que se convierten en medios de prueba cuando se someten al contradictorio en la dirección de la carrera, ¿verdad? Judicial. ¿Tiene facultades? Aquí están establecidas. Yo le voy a dejar esta mañana a ustedes este libro. Gracias.
Entonces sí hay facultades. Hemos estado no solamente impartiendo justicia como jueces y magistrados de cortes de apelaciones hoy día, gracias a Dios, en la Suprema, pero también hemos sido defensores públicos. Entonces conocemos muy bien los derechos y las garantías que tiene una persona cuando está sometida a un proceso de cualquier índole. Y el proceso disciplinario también es un proceso que se debe manejar con la misma rigurosidad científica que se maneja un proceso penal. En el corto tiempo que tengo de estar en el Poder Judicial, he visto... ¿En la Suprema? Perdón, en la Suprema. He visto las ejecutorias de la presidenta y no percibo yo que sea una persona que se deje influenciar por una llamada telefónica, ¿verdad? Pero obviamente en este caso concreto yo hablo por Odalis. Odalis Nájera es una persona que se considera independiente y habrá un momento en que sabemos que los ataques al Poder Judicial van a ser fuertes, pero estamos en la mejor disposición de defender nuestras posturas a través de los fallos que nosotros emitamos, ¿verdad? Apegados únicamente a nuestro saber y entender, sin injerencias externas. Vea cómo es la cosa. Yo le digo que yo más bien veo el ataque en este momento hacia el Poder Judicial por una decisión que se tomó, disciplinaria. Ya habrán ocasiones en que estoy segura que la Temis tendrá que demostrar de qué está hecha. Que habrán otras decisiones que afecten no a una persona, sino a una colectividad. A una colectividad en las cuales tendremos que demostrarle a la ciudadanía, al pueblo hondureño, el por qué estamos en esos cargos. Retomando el caso concreto que nos ocupa hoy acá, categóricamente le puedo decir, no se ha politizado el Poder Judicial. Estamos impartiendo justicia, estamos conociendo las cosas con esa mirada que debe tener el jurista sometido a un caso concreto, sin apasionamientos, cuidándonos de no ir más allá de lo que realmente debemos hacer. Acá dijo algo muy importante el abogado Félix Ávila. Hay situaciones en las cuales uno quisiera ir más allá, pero sabe que por el cargo no debe hacerlo. ¿Me explico? Él mencionaba de los recursos de la inconstitucionalidad, que se pueden pedir aclaraciones a nivel de la Constitución, de los decretos. Por parte de los jueces. Claro, por parte de los jueces. Y uno sabe realmente las limitaciones que la misma Constitución y las leyes le establecen. Y hay que procurar contra todo, apegarse a esas disposiciones establecidas en la Constitución. Bueno, ataques, ¿usted siente que son ataques contra la Corte? Sí. Y a mí me parece que es, y por eso creo que dimos en el clavo hoy con ese término, que es celo de una sociedad que no quiere ver una Corte al servicio partidista. Porque cuántas veces no he tenido yo al magistrado de la Suprema, don Mario Díaz, aquí, y las posturas de Mario siempre fueron críticas, inclusive con el statu quo, con el Poder Judicial, en demandar justicia independiente, no al servicio partidario, ni de gremios, ni de empresarios, sino al servicio del Estado de Honduras. Y lo sigo siendo. No, y no lo dudo. Entonces, ese es el celo. No, yo no lo siento como ataques, es el celo de decirles, los estamos monitoreando, los estamos vigilando, queremos que sean diferentes y que sean magistrados independientes. Entonces, como se ha producido esta polémica, una polémica que se sustenta en que una juez despedida va al CONADE, otra institución del Estado, y va al Ministerio Público y denuncia personalmente a Luis Redondo por recibir amenazas de Luis Redondo. Claro, habrá que investigar si en efecto se produjeron esas amenazas, pero es la voz de una juez. Entonces, cuando
ella dice, me han manipulado ese proceso del accidente vial, la gente comienza a hacer deducciones. La estarán sacando políticamente a esta mujer por no haber reconocido la legalidad de la presidencia de Redondo. Un comentario. Sí. Yo vuelvo a los hechos del expediente, porque es que yo siento que nos diluimos en otras cosas y el expediente. Un hecho concreto aquí, y los compañeros, hechos probados, digamos, me van a entender. Una jueza, no voy a mencionar nombres, así es. Una jueza en evidente estado de ebriedad, hecho notorio en videos, hecho notorio en videos, en evidente estado de ebriedad. ¿Usted la captó bola en ese video? Porque yo he revisado ese video y digo yo, porque dicen que anda bola la Romero. Bueno, sus actuaciones yo sí. O sea, yo sí. Ok, yo respeto su criterio, yo lo respeto, yo lo respeto. Pero más allá de eso, entonces, en horas laborables... Ella arguye que fue a asistir a unos compañeros que se accidentaron. Bueno, por eso le digo, hechos concretos para mí, en horas laborables. Comienza un proceso disciplinario, concluye con unas recomendaciones a la presidenta que tiene la administración, que tome esa decisión la presidenta de la Corte, está basado en derecho. O sea, aquí quiero decir que ella tiene la administración como la tenía el presidente de la Corte Suprema anterior, que igual tomaba decisiones basadas en eso también. Y aquí lo absurdo es, todos estos hechos es culpa de Luis Redondo. Yo no encuentro la conexión, de verdad. Estos hechos probados, estos hechos del expediente, son culpa del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. De verdad que no encuentro la conexión. Y quiero agregar algo, miren, porque es bueno que lo sepa. Anoche estuve leyendo la resolución, y cuando la jueza fue llamada a conciliar al juzgado de tránsito, no concilió en el juzgado de tránsito, antes bien pidió una reconstrucción de hechos, pero sí fue a conciliar con la víctima al tribunal de sentencia donde ella trabaja. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Anoche me acosté ya tarde, leyéndomela toda la resolución, porque quería tener certeza de lo que iba a venir a hablar esta mañana. Muy buen programa. Sí. Cuando usted hace la observación que existe un celo de la ciudadanía en relación a no permitir que el Poder Judicial sea instrumentalizado políticamente para servicio de uno, sin duda que el problema viene cuando hay una percepción dentro de la sociedad, y yo creo que no se puede negar definitivamente que los poderes, las Cortes Supremas de Justicia en el pasado han sido lógicamente impregnados políticamente por quienes ostentaban el poder público, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y de repente la sociedad hondureña no ve que esta vez sea la excepción, y una serie de manifestaciones que se producen en el ambiente político, como manifestaciones del partido de gobierno, donde se dice, bueno, vamos a tener una Corte Suprema de Justicia quizás a nuestro favor, o que en el Parlamento, que es legítimo de repente, ¿verdad?, que de alguna u otra manera puedan decir ese tipo de cosas, pero una situación es que los parlamentarios sean políticos, y eso en ninguna parte del mundo va a ser diferente. En los Estados Unidos el presidente de la República, el presidente de los Estados Unidos propone, y prácticamente, digamos, propone al Senado, es decir, nombra partidarios de jueces de su partido político. De ahí que la composición de la Suprema Corte de los Estados Unidos va a variar a ser una corte progresista o conservadora dependiendo de las circunstancias.
Ahora bien, el detalle está si las personas que son llevadas al Poder Judicial por medio de un acto político, que es el nombramiento que hace el Congreso de la República, porque eso es correcto, es legítimo, allá ellos se dejen influenciar, pero allí todo depende entonces del carácter que tengan estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los de antes, que ya se sabe cómo ocurrieron, los de ahora, que son los retos para mí que tiene la Corte Suprema de Justicia, de ser diferente a como lo han sido en épocas pasadas y que obviamente yo creo que es el propósito de ellos. Yo creo, Renato, que bueno, este tema de la destitución de una jueza del Poder Judicial es importante porque da la oportunidad a hacer planteos con relación a la necesidad urgente que tiene el Poder Judicial, en este caso por parte de la Corte Suprema de Justicia, de analizar los retos, los enormes retos que tiene de adecentar, como se dice, la Administración de Justicia, especialmente esa Administración de Justicia en lo penal y en lo constitucional, que es lo más sensible que hay. Como decía la magistrada Nájera, más de 20 años que no se evalúa el desempeño de los jueces. Yo creo que es imperiosa la necesidad que esta Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial, realice una evaluación y que debe ser de ahí en adelante una evaluación permanente del desempeño de los jueces. Y mire, lo que se dice y que se toma como fundamento de algún u otro modo, de que la destitución de la jueza Carla se debió, o que se mencione entre otras cosas, tener pendiente una cantidad de sentencias que no se redactaron, ese es el común denominador. Yo lo voy a decir aquí, ¿verdad? Porque obviamente sí conozco, aquí en Tegucigalpa, en el Tribunal de Sentencia, como en otros tribunales de sentencia, es el común denominador que una sentencia, después de que se ha producido el fallo, ya sea condenatorio o absolutorio, tarda meses y años. Y lo digo con conocimiento de causa porque ha ocurrido así, de que uno está esperando y no puede tampoco ir a hacer otras peticiones porque también existe el riesgo de nosotros como litigantes de caer mal ahí en el Tribunal de Sentencia y que lo vean mal, ¿verdad? Pero eso no puede estar ocurriendo. Eso definitivamente no puede ser. Si no se tiene la capacidad para ser juez, entonces también tiene que tenerse la valentía para dejar el cargo y no estar pensando de que el cargo, que yo soy dueño del cargo. Pero amigos, no todas las personas tienen la capacidad para ser jueces. Sin embargo, en Honduras todo el mundo quiere ser juez. Todo el mundo quiere ser juez, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Y aquí están los magistrados y ellos bien saben. Y lo digo así, el problema que se tiene es que no se llevan a los cargos de jueces aquellas personas con la debida capacidad. Muchas veces, muchos de los jueces que hay, a lo más que fueron, digamos, escribientes. Y no tienen la capacidad, es decir, el tema es que están en un estrado, toman las decisiones colegiadas entre tres y eso de repente puede ser un poco más fácil tomar la decisión y decir absolver o condenar con 2 o 3 palabras, ¿no? El problema es dar la sentencia, argumentar jurídicamente en una sentencia por qué se tomó una decisión, porque lo más terrible, lo que puede ocurrirle es que una decisión bien tomada, que es justa, pero que no se argumente bien, puede traer como consecuencia que ante un recurso que interponga la persona que le afectó, entonces deshagan esa decisión. Entonces, yo creo que para mí son los desafíos, los retos que tiene el Poder Judicial de demostrar ser diferente y obviamente que, mire, esa palabra depuración que se ha utilizado en otras administraciones no es buena escucharla porque pareciera de que depurar es, pero obviamente una evaluación del servicio es importante que se haga para tomar las decisiones correspondientes y de repente después de la evaluación también van a producirse remociones. Escribe Carla Romero y dice, tengo una denuncia, tengo pruebas de lo que fui a decir al Ministerio Público y al CONADE, por eso fui a denunciar las amenazas que recibí. Ese recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Consejo de la Judicatura lo presenté yo, dice.
iba a un curso con autorización el día del accidente de Mario y del coordinador de la sala penal. Está diciendo que usted le dio el permiso ese día. Bueno, ¿qué tal si me responde después de la pausa? Con mucho gusto. Y también interviene Ruth Lafose. Continuamos con Frente a Frente gracias a Jet Stereo. Con Jet Stereo, mi hogar lo tiene todo. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Redes Sociales es presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir su opinión, damos lectura. Es claro que es político, por algo tan sencillo la despiden. Quien esté libre de culpa que lance la primera piedra. Quien no ha cometido alguna falta, pero como hay persecución en contra de ella, esperaron que cometiera un mínimo error para caerle. Sean serios, acá todo se mueve en función del que tiene el poder. Compartimos la opinión a través de Twitter. Norma Esther Lagos comparte. Le cayeron todos los poderes a la abogada Carla Romero, ya que tuvo de aquellos que se ponen caros. Y no siguió las órdenes de MZ, Mel Zelaya, en la toma de posición, más Luis Redondo del Congreso y los recursos que interpone. No la conozco, pero como mujer orgullosa tiene carácter. Sofía Alvarado, desde hace mucho tiempo no teníamos una corte libre de lazos con el narcotráfico y en garras del crimen organizado. Toda persona que tenga anexos con el crimen organizado es de destituirlo inmediatamente y el pueblo apoyará esas decisiones. José Manuel Martínez, considero que es súper importante cómo trabajar la nueva Corte Suprema de Justicia, hace la colegiación de cada tema a tratar y se desarrolla un buen proceso para aplicar justicia. Este se basa en tener las pruebas necesarias y evitar el tráfico de influencias. Claudia Estrada, la abogada Romero incumplía con su trabajo, ella debió ser destituida desde hace mucho antes. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Disfrutar del verdadero sabor Bigos. Bueno, interviene el abogado Mario Díaz y luego vamos con Ruth Lafose, abogado. Bueno, varias cosas ahí como por alusión, ¿verdad? Mire, los coordinadores no tenemos funciones disciplinarias. Claro, informamos, ¿verdad? En el caso particular, varias veces informé en la situación relacionada con el atraso en sus sentencias, que eso es lo que a mí me competía. Pero ya imponer tipo de sanciones, eso no se podía hacer. Sí intervine yo en el caso de que ella tenía, lo menciona el expediente, que tenía una persona que no era del Poder Judicial y que estaba trabajando en su oficina. Ahí sí intervine yo, pero igual solamente para señalar que esa situación no era la correcta, ¿no? Que ella tenía una persona ahí en su oficina que le estaba ayudando a transcribir no sé qué cosas. En lo demás no. Y en respecto al permiso, mire, ese diplomado al que él asistía, ella efectivamente lo comenzó a tramitar desde el año pasado, siendo yo coordinador. Hay unos formatos para que la persona solicite un permiso y el coordinador debe firmarlos. Ese permiso efectivamente, en ese momento yo se lo firmé, yo se lo autoricé para que con ese permiso ella fuera a solicitar su permiso personal para presentarse a su diplomado. Eso es lo que ella estaba recibiendo ahí en esa entidad, que es una entidad muy prestigiosa. Ahora, el permiso es para ir al diplomado, no para otra cosa. Eso hay que quedarlo muy clarito, ¿verdad? Y ese evento que todos hemos mencionado acá es un evento que se produjo en horas efectivamente de las clases del diplomado, ¿verdad? No para otra situación. Mire, yo ratifico que es importante que la ciudadanía esté pendiente de lo que hace el Poder Judicial. Bueno, somos funcionarios de este nivel y estamos obligados a rendir cuentas, a expresarnos públicamente y a que la ciudadanía esté pendiente de lo que hacemos. Eso es totalmente correcto, este es un Estado democrático y evidentemente el funcionario está expuesto a que haya escrutinio público, en eso estamos completamente de acuerdo, y evidentemente al intercambio de puntos de vista. Y obviamente en un caso como este, que se vuelve mediático por las connotaciones que tiene, pues es natural que haya diferentes puntos de vista, y nosotros los entendemos perfectamente. Ahora nosotros insistimos dentro del Poder Judicial que las preocupaciones de la ciudadanía, en el sentido de que este es un acto de carácter político, porque lo ha sugerido otro poder del Estado, eso sí lo defendemos porque creemos que no es completamente falso. Sabemos de la capacidad
y de la fortaleza que tiene la presidenta de la Corte Suprema, que ha tomado decisiones que otras personas no se habían atrevido a tomar. Vaya, por ejemplo, en el régimen pasado, 500 expedientes se dejaron prescribir, listos para ser sancionados los diferentes funcionarios. 500 expedientes se dejaron prescribir las acciones. ¿Por qué razones? Pues no lo sabemos. Las explicaciones tendrían que haberlo dado los que estaban en la administración anterior. Y ella definitivamente tomó decisiones que ellos no se habían atrevido a tomar. Mire, hace poco usted mencionó al abogado Claudio Aguilar. ¿Cuáles fueron las primeras acciones que tomó la presidenta? Sacarlo del batallón y colocarlo bajo la égida del Poder Judicial. Yo recuerdo en la administración pasada que se mencionó que ese juez iba a salir del batallón y no lo hicieron en los 7 años. ¿Por qué razones? Pues no lo sé. Y una de las primeras acciones que tomó la presidenta fue sacarlo de ahí y colocarlo en un edificio judicial que es donde corresponde, no en un batallón. Entonces, son decisiones soberanas, son decisiones responsables y son decisiones también de valentía, ¿verdad? ¿Por qué funcionó ese juzgado de un batallón todo el tiempo y nunca se le sacó de ahí? Bueno, atentado contra la independencia judicial en ese momento, y ella tomó esa decisión con mucha valentía, inclusive sin consultarle a nadie y no haciendo uso de sus facultades legales. O sea, son decisiones valientes que ella ha tomado, y eso me indica a mí que efectivamente sus acciones son de carácter independiente y que no va a venir ningún otro funcionario del Estado a decirle lo que tiene que hacer, porque ya lo ha demostrado con su accionar en estos 6 meses de actividad de trabajo. Y bueno, vamos a poner orden con otras personas que tienen problemas de que no emiten las resoluciones a tiempo. Lo vamos a poner. Así es. Lo vamos a poner, porque eso no puede ocurrir. Lo que Félix dice, efectivamente hay muchos colegas que no emiten las sentencias o que consideran que provocada la resolución, ya la sentencia no es importante. Tenemos muchos colegas así a nivel nacional. Estamos haciendo los estudios necesarios y eso lo vamos a corregir, porque eso lo queremos ordenar. Queremos funcionarios que efectivamente hagan lo que les corresponde de acuerdo a sus funciones, porque detrás de cada expediente, detrás de cada sentencia no emitida, hay personas que están sufriendo, ya sea como víctimas o ya sea como imputados que necesitan resolver su situación legal, su situación jurídica. He visto muchos abogados, ya sea públicos o privados, que andan detrás de las sentencias o detrás de los jueces para que les emitan las sentencias. Eso no puede suceder. Y eso lo vamos a corregir, porque esa es una decisión inclusive de todo el Pleno y de la propia presidenta del Poder Judicial. Volviendo al tema de la legalidad, no, la acción es completamente legal. ¿Por qué? Porque la presidenta tiene las facultades de acuerdo al decreto de transición que se le llamó en su momento, que mientras no tengamos ley del Consejo de la Judicatura, en la Administración General es la presidencia del Poder Judicial. Entonces, mientras no tengamos esa ley, la presidenta está facultada perfectamente para tomar las decisiones que correspondan en esta y en otras materias. Bueno, tenemos un comentario aquí, es de un político, que ustedes lo conocen, es de Fernando Anduray. Dice Fernando, y cuando la jueza denunció amenazas del supuesto presidente del Congreso Nacional, ¿por qué no la protegió la Corte Suprema de Justicia? ¿Ya investigó el Poder Judicial esas amenazas? Es evidente que hicieron lo contrario, buscaron proteger los intereses de Luis Redondo. ¿Cómo se llamarán esos hechos en política? Dice. Una respuesta breve, sí. Solo un poquitito sobre eso. Bueno, según la información que yo tengo, no hay ninguna denuncia al interior del Poder Judicial en relación a ese tipo de denuncias que ella ha expresado. Si las hubiésemos tenido, perfectamente las hubiéramos canalizado, porque yo particularmente he canalizado diferentes denuncias de colegas que tienen amenazas, porque hay una unidad al interior del Poder Judicial que, si bien es cierto, no tiene toda la completitud necesaria para que sea parte de la protección de los jueces, tenemos mecanismos de hacerlo. Muchos jueces a nivel de todo el país nos llaman a nosotros o a cualquiera de nosotros y nosotros canalizamos la protección. En el caso de ella, desconozco que ella haya dicho frente al Poder Judicial que tenía algunas denuncias en concreto, ¿verdad? Ahora bien, de oficio no se puede actuar porque la persona tiene que buscar la ayuda. Si no la busca, ya es una situación que compete solamente a esa persona. Rula Fossi interviene después de este breve corte comercial. Continuamos con Frente a Frente.
Escucho un comentario ya breve por cuestiones de tiempo de la abogada Ruth Lafosec a manera de conclusión desde la perspectiva, cómo mira ella todo eso. Adelante, abogada. Bueno, Renato, por el poco espacio que tengo no creo que pueda responder a todo lo que los invitados dijeron, pero no cabe duda que no se puede denigrar a una persona, independientemente de quién sea, de definir que es bola o no para un despido como eso, porque si fuera así, entiendo yo que dentro del Poder Judicial hay personas que sí son también bajo ese aspecto. Entonces yo creo que no es correcto denigrar la dignidad de una persona bajo sus términos. Yo sé que la Corte Suprema de Justicia, todos tenemos esperanzas de que ellos sean independientes y no sumisos a un poder político, a un poder de cualquier Estado. Esa es la garantía de nuestros derechos fundamentales. Pero también no cabe duda que no se puede lograr justicia haciendo injusticia. Si vamos a lograr sanear todos los vicios y irresponsabilidades que han tenido los jueces, no podemos estarlo haciendo de la misma manera que lo hizo la anterior, si no contamos con una ley que respalde las decisiones que se tomen para poder aplicar medidas disciplinarias a los jueces, que sí es necesario hacerlo, hay que evaluar a los jueces, pero bajo parámetros legales, bajo sustentación jurídica que pudiera lograr una estructura de argumentos legales y de carácter disciplinario para poder definir y deducir responsabilidades a los jueces que no pudieran cumplir con sus atribuciones jurisdiccionales. Pero no podemos seguirlo haciendo de la misma manera que lo hizo la anterior Corte Suprema. Entiendo, la Corte Suprema es un órgano colegiado y se necesita definitivamente, y es un desafío que ellos tienen que lograr, es que exista una ley que pueda definir los derechos y obligaciones de manera clara de todos los jueces que actualmente ejercen sus funciones y de los que van a ingresar como jueces a tal. Y comparto con Félix que muchos pudieran no ser capaces, pero tampoco se les podría evaluar o deducir responsabilidades cuando no se tienen las leyes adecuadas o las leyes que pudieran sustentar una estructura legal y deducir responsabilidades. Yo me pregunto ahora, ¿era necesario despedirla o suspenderla? Era tan grave la situación de la juez que se pudo despedir sin ninguna responsabilidad de que se fuera sin prestaciones. 30 años y sin prestaciones. 30 años y sin prestaciones. Hago una pregunta, ¿es necesario? Y también hago una pregunta clara, con todo el respeto que se merece y de la libertad de expresión que tienen los jueces, de acudir a su programa y la verdad que tenemos, como bien decía, la posibilidad de estar hablando sobre un tema que en otros países pudiera no ser ni siquiera planteado públicamente, eso lo reconozco. Pero también reconozco, Renato, que no podemos lograr una independencia judicial si en nuestro propio seno del Poder Judicial pudiéramos estar saneando cuando no contamos con verdaderas normas que pudieran lograr tener claro la situación jurídica de cualquier juez. Y eso que yo no los estoy defendiendo. Yo he sufrido muchas cosas cuando yo litigo. Solo tengo 20 segundos, abogada. Es necesario contar con una ley que deje claro cuáles son los límites del Poder Judicial en relación a actos disciplinarios, en relación a la actividad jurisdiccional de los jueces. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ya volvemos con Frente a Frente.